El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En esta fiesta de San Mateo nos encontramos con uno de los 12 apóstoles y además uno de los 4 evangelistas. Precisamente el primer evangelio que conocemos y el primer libro del Nuevo Testamento es escrito por este hombre, Mateo, que era un cobrador de impuestos que actuaba por ese motivo contra su pueblo judío porque estaba a favor de los romanos, cobrando impuestos a sus hermanos judíos y otorgándole ese crédito a los romanos y él quedándose con una parte de ese dinero, normalmente también haciendo trampas porque estaba amparado por esa fuerza de los romanos. Los publicanos o los cobradores de impuestos eran reconocidos por ser ladrones con cuello y corbata, es decir, personas corruptas que se aprovechaban de su poder para aprovecharse, no sé, para sacar el dinero de la gente humilde, de los pobres, y robarles en el fondo, y hacer así una acción que era terriblemente considerada por los judíos, y por lo tanto estos publicanos estaban a la misma altura que las mujeres que vendían su cuerpo, que también eran consideradas extremadamente pecadores. Llama la atención a los judíos que Jesús va a comer a la casa de este publicano, que se junta además con otros publicanos, porque ¿quién va a ser amigo de ellos sino otros pecadores igual a él? Pero no era cualquier publicano, era Mateo, era ese hombre que a pesar de vivir en el pecado, tenía su corazón recto porque buscaba a Dios. Buscaba salir de esa red de pecado. Y cuando Jesús lo mira y lo llama, él deja todo botado, la mesa, con el dinero, con los cuadernos, con las cuentas, con todo, y sigue a Jesús. Y luego también prepara esta mesa, esta cena para recibir a Jesús y para despedirse en el fondo de su familia, de amigos tan pecadores como él, que eran los publicanos. Esto que para Jesús era un signo de alegría, de acogida, un signo de iniciación a una nueva etapa de la vida, fue visto con muy malos ojos por los fariseos porque encontraron que era absurdo que Jesús estuviera compartiendo un rato con hombres tan malos y tan pecadores como eran estos cobradores de impuestos. Entonces Jesús responde diciendo que Él vino a buscar a los enfermos, porque Él es el médico que no es necesitado por los sanos. Tampoco lo necesitan los justos, sino los pecadores. Y eso es muy bonito, porque en el fondo el Señor está llamando la atención a estos hermanos judíos que eran cumplidores de la ley, que eran personas que podían mostrar una apariencia de justicia y que eran respetados, al menos en forma externa, por su rigor y su disciplina en cumplir con la ley de Dios, en practicar fielmente el ayuno, la oración, la limosna y una serie de leyes que tenían en sus tradiciones religiosas. Pero Jesús dice que eso no basta el sacrificio. Lo que importa es entrar en la dinámica de un nuevo llamado, más profundo, que va más allá de la apariencia y que significa en el fondo dar el paso de Mateo, que es buscar la justicia verdadera, vivir en la verdad
más íntima del ser humano, que es la vocación que todos hemos recibido, la vocación y la llamada a la santidad. Y esta santidad significa precisamente hacer lo que realiza Mateo, dar un salto cualitativo total en su vida y dejar esa vida de pecado para comenzar a seguir a Jesús y a seguirlo radicalmente, a estar con Él 24/7, siguiéndolo, caminando con Él a todas partes y viendo cómo Él actúa, aprendiendo lo que Él enseña, tomando nota, como Él hacía diligentemente con los números, ahora lo hace viendo las enseñanzas de Cristo en su testimonio, en su predicación, recogiendo todo eso con cuidado, y así se realiza este escrito tan bonito que es el Evangelio de Mateo. Esta es la verdadera prestación de cuentas más maravillosa que él pudo imaginar haber hecho en toda su vida. Dios lo llamó para ser un evangelista, no cualquiera apóstol, sino que un apóstol que estaba destinado a escribir esta historia maravillosa de Jesús, que para nosotros es la palabra de Dios con la cual nos alimentamos y nos enriquecemos. Dice San Pablo en la carta a los Efesios que en la iglesia todos tienen un lugar. Algunos están llamados a ser apóstoles, otros están llamados a ser sacerdotes, religiosos, religiosas. También está la vocación a la vida matrimonial. Hay algunos que no se casan, son solteros, pero viven en el mundo trabajando, desarrollando sus talentos, compartiendo sus virtudes al servicio de los demás. Todos tenemos un lugar en el mundo y en la iglesia. Y ahí tenemos que servir a Jesús. Entonces no importa tanto cuál es la vocación específica que cada uno tiene. Lo que sí importa es dar este paso que dio Mateo, que pasó de una vida tan triste, ¿no es cierto?, de pecado, a una vida de pleno seguimiento de Jesús. Y el seguimiento de Jesús es vivir para la misericordia, para el amor, para seguir ese ejemplo que Jesús nos dejó de entrega total, de gratuidad, de generosidad. Y eso es lo que hace precisamente Mateo. Pidamos entonces nosotros que podamos vivir esta vocación, no solo a la realidad específica que estamos llamados, sino también esta gran vocación universal que hemos recibido desde el bautismo, que es la santidad. Porque todos por el bautismo estamos llamados a una vida tan noble, tan hermosa, tan digna, que es nada menos que estar constituidos como sacerdotes, profetas y reyes en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, llamados por el bautismo a la perfección cristiana, a la santidad. Y es posible, por supuesto, porque Jesús no mira el mérito que nosotros tenemos o el pecado que nosotros tenemos circunstancialmente, sino que ve la voluntad, el buen corazón de cambiar de vida y de encontrar la verdad y de encontrar el buen camino. Mateo tenía esa disposición y por eso Jesús lo miró a los ojos y le dijo, sígueme. Ojalá que también nosotros podamos, en este tiempo de cambios para el mundo, que también significan cambios para la individualidad de cada persona, poder ver a Jesús a los ojos y dejarnos seducir por esa llamada divina. Sígueme, para que nos entreguemos en cuerpo y alma a su servicio, en cualquier vocación o estado de vida que nos encontremos. Así sea. Amén.